A los 50 años exactos, sentado en sala de espera fría de hospital público, esperando turno médico que nunca llegaba, mientras enfermera joven de 28 años ignoraba sistemáticamente su número, llamando repetidamente a personas mucho más jóvenes que llegaron claramente después que él. Manuel Ortega tuvo revelación brutal devastadora que cambió absolutamente todo para siempre. No fue despido injusto que experimentó dolorosamente hace 2 años, ni divorcio amargo que soportó hace 3 años, ni rechazo gradual de hijos adultos ocupados que vivió hace 1, fue comprensión súbita devastadora, viendo patrón clarísimo en absolutamente todo. Sistema completo económico y social lo había categorizado silenciosamente, pero definitivamente como descartable, obsoleto, innecesario, sin valor productivo real, y esa clasificación invisible, pero brutalmente real, determinaba absolutamente todo en su vida. Desde cuánto exactamente tardaban en atenderlo en hospital público, hasta por qué ninguna empresa lo contrataba pese a 30 años sólidos de experiencia profesional comprobada. No era paranoia irracional, no era victimización exagerada, era diseño sistémico completamente intencional. Sociedad moderna capitalista, construida deliberadamente para usar personas intensamente durante años productivos máximos y desecharlas brutalmente sin remordimiento cuando ya no generan valor económico máximo extraíble. Verdad cruda que absolutamente nadie dice abiertamente en discurso oficial, pero que todos inevitablemente descubren devastadoramente tarde. Manuel Ortega no siempre fue hombre invisible de 50 años esperando ignorado en sala de hospital público, siendo sistemáticamente saltado. Hubo tiempo, hace apenas una década, cuando era profesionista respetado valorado de 40 años, gerente exitoso de operaciones en empresa manufacturera mediana, bien establecida, salario muy decente de 45.000 pesos mensuales, más prestaciones superiores completas. Respeto social automático instantáneo. Voz escuchada atentamente en reuniones importantes, opiniones profesionales, valoradas, genuinamente tratado, consistentemente con deferencia visible en bancos, tiendas, departamentales, oficinas gubernamentales. Vida era fundamentalmente completamente diferente, porque el sistema económico lo clasificaba internamente como productivo, útil, valioso, generador neto de riqueza, consumidor activo, con capacidad de pago contribuyente fiscal significativo. Entonces era socialmente visible, económicamente importante, merecedor automático de atención. No entendía todavía, ingenuamente, que ese trato diferencial no era por quién era realmente como ser humano, sino exclusivamente por función económica específica que cumplía dentro del sistema capitalista. Categorización brutal utilitaria que cambiaría radicalmente y devastadoramente cuando función económica percibida disminuyera significativamente. Nació en Ciudad de Puebla en enero de 1974 en familia obrera tradicional mexicana. Padre trabajaba lealmente en fábrica textil enorme de Volkswagen desde los 18 años hasta jubilarse finalmente a los 65, ganando salario sindicalizado decente estable. Madre trabajaba medio tiempo como vendedora en tienda departamental Liverpool. Hermana Mayo estudiaba carrera de enfermería en universidad pública. Manuel fue primer hijo varón, en familia extensa, en graduarse universidad completa. Estudió ingeniería industrial en BUAP. Con esfuerzo económico, enorme constante, trabajó turnos nocturnos completos en gasolinera Pemex para pagar colegiatura mensual. Se graduó exitosamente a los 24 años, en 1998, época dorada económica temporal de México, conseguir empleo profesional era relativamente fácil para ingenieros recién graduados. Empresas manufactureras reclutaban activamente en universidades públicas, salarios iniciales buenos comparados con promedio nacional. Futuro económico parecía razonablemente asegurado para profesionistas jóvenes, educados. Primer empleo formal fue en planta manufacturera grande de electrodomésticos como ingeniero junior de procesos industriales. Salario inicial excelente de 12.000 pesos mensuales cuando salario mínimo nacional era apenas 2.500. Se sentía genuinamente privilegiado, exitoso. Orgulloso. Padres celebraron emocionados,
orgullosos primer profesionista universitario de familia completa. Ascenso social mexicano, finalmente logrado sueño mexicano, aparentemente cumplido. Manuel trabajó extremadamente duro. Consistentemente llegaba temprano, siempre salía tarde, rutinariamente aceptaba todos, proyectos extras, sin quejarse nunca, rechazaba horas adicionales. Era empleado absolutamente modelo que sistema corporativo. Ama explotar, productivo, obediente, confiable, desechable eventualmente. A los 28 años ascendió meritocráticamente a supervisor directo de línea de producción. Salario subió significativamente a 22,000 mensuales. Casó enamorado con Susana Hermosa a los 30 años. Maestra, dedicada de primaria pública, ganando 11,000 mensuales. Compraron casa pequeña modesta, con crédito Infonavit a 20 años. Vida estable predecible. Tuvieron 2 hijos queridos, Diego y Fernanda. Familia nuclear tradicional mexicana. Manuel seguía ascendiendo constantemente en empresa. Jefe de planta completa a los 35 años, ganando 35,000 mensuales. Gerente general de operaciones a los 40 años, ganando 45,000, techo salarial prácticamente alcanzado. Empresa familiar mediana, no pagaba más a personal operativo no familiar. Dueños fundadores, reservaban ganancias grandes exclusivamente para familia propietaria. Pero Manuel, razonablemente satisfecho, era respetado profesionalmente, valorado, necesario aparentemente. Durante esos años productivos intensos, de los 30 a los 45 años, Manuel experimentó trato social completamente diferente al que experimentaría devastadoramente después de los 50. En bancos comerciales lo atendían rápidamente, con sonrisas profesionales. Aprobaban créditos fácilmente sin cuestionar. En hospitales privados del seguro de gastos médicos lo atendían con prontitud y respeto profesional. En tiendas departamentales vendedores lo abordaban proactivamente, ofreciendo ayuda. En oficinas gubernamentales burocráticas, trámites fluían relativamente rápido, sin trabas excesivas. No porque fuera especialmente importante como individuo, sino porque el sistema económico lo clasificaba algorítmicamente como económicamente activo, productivo, generador neto de riqueza, consumidor con capacidad comprobada de pago, contribuyente fiscal regular. Esa categorización invisible pero operativa determinaba absolutamente todo sin que él lo entendiera conscientemente. Pero a los 47 años, exactos en septiembre de 2021, algo comenzó a cambiar drásticamente sin aviso. Empresa manufacturera, donde trabajó lealmente 23 años completos, fue vendida súbitamente a corporativo transnacional alemán enorme. Nuevos dueños europeos trajeron inmediatamente gerentes jóvenes importados de 32 años con embes caros europeos. Implementaron agresivamente reestructuración corporativa brutal. Despidieron sistemáticamente gerencia completa mexicana. Mayo R, de 45 años sin excepción. Reemplazaron completamente con gerentes importados de 30 a 35 años, pagando salarios menores. Manuel recibió liquidación final de 400,000 pesos por 23 años, servicio leal ininterrumpido. Cantidad que parecía generosa, superficialmente, pero calculando inflación acumulada histórica, era realmente menos de 20,000 pesos por año, trabajado intensamente. Shock emocional inicial, profundo, confusión total. Después confianza ingenua optimista. Tengo experiencia sólida comprobada de 23 años completos, múltiples certificaciones profesionales. Encontraré algo equivalente rápido en máximo 3 meses. Empezó a buscar activamente empleo profesional. Envió currículum meticulosamente elaborado a 120 empresas manufactureras en primeros 3 meses. Logró conseguir apenas 8 entrevistas formales. Todas terminaron abruptamente, sin ninguna oferta concreta. Razones dadas variadas, superficiales, pero patrón clarísimo: está sobrecalificado para puesto disponible. Esperamos contratar a alguien que crezca a largo plazo, con empresa. Buscamos perfil más actualizado tecnológicamente. Traducción brutal real. 47 años, es considerado demasiado viejo. Pagamos significativamente menos a jóvenes inexpertos. Experiencia acumulada no tiene valor real para nosotros. 6 meses completos, desempleado,
ahorros familiares disminuyendo rápidamente. Envió 200 solicitudes adicionales, más 16 entrevistas. Conseguí 0 ofertas recibidas. Empezó a notar algo profundamente perturbador. En entrevistas formales, reclutadores jóvenes de 25 años lo trataban con condescendencia apenas disimulada. Miraban su edad en currículum con expresión facial que comunicaba claramente demasiado viejo. Hacían preguntas capciosas sobre adaptabilidad a cambios tecnológicos, nivel de energía física, estado de salud actual, preguntas técnicamente ilegales, pero prácticamente imposibles de denunciar formalmente. Manuel sintió por primera vez en vida adulta que el sistema económico lo clasificaba fundamentalmente. Diferente, ya no era activo valioso deseable, era pasivo costoso indeseable. A los 48 años, finalmente encontró empleo temporal en empresa pequeña familiar mal organizada, salario miserable de 25.000 pesos mensuales. Exactamente mitad de lo que ganaba anteriormente, sin prestaciones superiores de ningún tipo. Jefe directo era joven, inmaduro, de 32 años. Hijo malcriado de dueño fundador, sin experiencia real, comprobable. Manuel lo entrenó pacientemente profesionalmente, pero jefe joven tomaba crédito público por trabajo técnico de Manuel. 6 meses después, empresa pequeña quebró por mala administración. Manuel nuevamente desempleado a los 49 años cumplidos. Durante ese tiempo difícil, económicamente, empezó a experimentar cambios sociales sutiles, pero constantes, consistentes. En bancos comerciales, ya no lo atendían con misma rapidez anterior. Rechazaron solicitud rutinaria de crédito automotriz que años antes aprobaban fácilmente. Argumento oficial fue ingresos actuales insuficientes. Pero verdad operativa era edad más historial de desempleo. Clasificación algorítmica como riesgo crediticio alto según modelos predictivos bancarios. En tiendas departamentales grandes vendedores ya no lo abordaban proactivamente ofreciendo ayuda. Asumían automáticamente que no tenía dinero suficiente para comprar productos caros. En oficinas gubernamentales burocráticas, trámites administrativos tardaban significativamente más tiempo. Funcionarios públicos lo trataban con impaciencia visible. Hombre mayor desempleado no es prioridad sistémica. Susana, su esposa, seguía trabajando lealmente como maestra pública, ganando 18.000 mensuales, después de aumentos anuales modestos. Era ingreso único familiar estable existente. Tensión matrimonial crecía exponencialmente. Discusiones amargas frecuentes sobre dinero escaso. Manuel sintiéndose profundamente fracasado. Inútil. Carga económica. Susana visiblemente frustrada, cansada, relación deteriorándose rápidamente. A los 49 años, Manuel consiguió empleo físico temporal en almacén logístico grande, salario mínimo de 14.000 pesos mensuales. Trabajo físicamente pesado, agotador, cargando cajas pesadas, operando un montacargas industrial. Jefe supervisor, tenía apenas 27 años. Lo trataba explícitamente como subordinado prescindible, no como profesionista experimentado con 30 años carrera. Ese trabajo físico reveló verdad brutal sistemática. En almacén logístico trabajaban exclusivamente hombres de 45 a 60 años. Absolutamente todos profesionistas, anteriormente ingenieros, contadores, administradores, licenciados, ahora cargadores físicos, ganando salarios mínimos. Todos habían sido sistemáticamente descartados por sistema económico, clasificados como demasiado viejos para trabajos profesionales bien pagados, demasiado jóvenes. Todavía para jubilación formal, categoría limbo económico, desechables útiles. Conversaciones deprimentes en comedor eran devastadoras. Historias idénticas repetidas, despidos injustos, búsquedas infructuosas, trabajos degradantes, sistema. Los había usado intensamente durante décadas productivas máximas y desechado brutalmente cuando empezaron a disminuir productividad percibida. Manuel trabajó físicamente ahí 8 meses agotadores. Espalda desarrolló hernia discal severa por cargar peso excesivo. Rodillas desarrollaron artritis dolorosa, manos con síndrome de túnel carpiano, cuerpo de 50 años, biológicamente no diseñado para trabajo físico, brutal, constante. Renunció finalmente porque médicamente, físicamente, no podía continuar.
Quedó desempleado nuevamente a los 50 años recién cumplidos en enero de 2024, sin ingresos mensuales, sin ahorros restantes, sin opciones laborales visibles. Susana, comprensiblemente, había soportado suficiente. Pidió formalmente divorcio, no por maldad personal, sino por agotamiento emocional total. 5 años completos sosteniendo casa sola económicamente. Manuel comprendió perfectamente. No había rencor mutuo. Proceso legal fue simple porque no había patrimonio significativo que dividir. Casa modesta, valía 800.000 pesos, pero debían todavía 500.000 de hipoteca restante. Vendieron rápidamente. Dividieron 300.000 netos entre dos partes iguales, 150.000 pesos cada uno. Manuel rentó departamento pequeño austero de 4.000 pesos mensuales. Quedó con 146.000 después de pagar primer renta y depósito. Hijos adultos independientes. Diego, 25 años, trabajando en Monterrey. Fernanda, 22 años, estudiando posgrado en Guadalajara. Ambos ocupados completamente con vidas propias. Llamadas telefónicas breves mensuales, visitas raras ocasionales. No había abandono intencional malicioso, simplemente prioridades vitales diferentes. Manuel entendió perfectamente, sistema económico los tenía absorbidos también, trabajando duro para no ser descartados eventualmente, como él fue. A los 50 años recién cumplidos, Manuel vivía completamente solo con 140.000 pesos únicos, que se evaporaban rápidamente. 4.000 renta mensual, 2.000 comida barata básica, 1.000 servicios básicos, 500 transporte público, 7.500 mensuales mínimos. Dinero restante duraría exactamente 18 meses sin ingreso alguno. Después, literalmente calle o refugio público. Buscaba trabajo desesperadamente. Enviaba 20 solicitudes diarias cuidadosamente. 0 respuestas absolutamente. 50 años era sentencia de muerte laboral, efectiva en México contemporáneo. Un día particularmente memorable de marzo de 2024. Manuel sintió dolor intenso en pecho izquierdo. Pensó seriamente infarto cardíaco. Fue urgentemente a hospital público, porque no tenía seguro médico privado. Sala de espera masivamente llena, tomó número de turno 347, esperó sentado en silla incómoda de plástico. Enfermera joven en recepción llamaba números lentamente, pero Manuel empezó a notar patrón extremadamente perturbador, número 350 llamado. Mujer joven de 30 años, pasó inmediatamente después, número 360, llamado. Hombre joven de 25 pasó después, 370. Mujer de 35, pasó patrón clarísimo, saltaban sistemáticamente. Números intermedios llamaban a personas jóvenes, primero consistentemente. Manuel observó atentamente 4 horas completas. Patrón se confirmaba repetidamente. Personas mayores esperaban significativamente más tiempo, mucho más. Ancianos de 70 esperaban 6 horas completas. Él personalmente llevaba 5 horas. Dolor en pecho persistía preocupantemente, pero nadie parecía importar genuinamente. Finalmente, después de 7 horas completas, lo llamaron. Doctor joven de 32 años, lo revisó superficialmente rápido. 5 minutos escasos, diagnosa superficial, apresurada. No es infarto, señor, es gastritis crónica y ansiedad. Aquí receta de omeprazol genérico. Descanse, despedida abrupta. Siguiente paciente, por favor. Caminando lentamente a casa, Manuel tuvo revelación devastadora. No fue maltrato personal individual, fue categorización sistémica institucional. Sistema de salud pública saturado crónicamente, prioriza algorítmicamente jóvenes económicamente activos sobre mayores con menor actividad productiva. Lógica de asignación de recursos según criterios económicos. Jóvenes generan más impuestos futuros. Entonces, reciben más inversión de atención médica. Mayores generan menos impuestos, entonces reciben menos recursos públicos escasos. No escrito explícitamente en manual oficial, pero aplicado implícitamente, consistentemente. Exclusión social operando en tiempo real visible. Esa noche, Larga Manuel investigó obsesivamente online. Leyó estudios sociológicos académicos sobre discriminación laboral por edad. Datos económicos gubernamentales sobre desempleo estructural en mayores de 45. Políticas corporativas no escritas de contratar preferentemente jóvenes.
Algoritmos de inteligencia artificial en reclutamiento sesgados contra Mayo Res. Sistema financiero clasificando Mayo Res como riesgo crediticio alto. Seguros médicos privados cobrando primas más altas a Mayo Res. Absolutamente todo encajaba perfectamente. Diseño sistémico completamente intencional. Aprovechar humanos intensamente durante años productivos máximos 20 a 45, relevarlos sistemáticamente después, cuando productividad disminuye y costos médicos aumentan significativamente. No era conspiración paranoica, era lógica capitalista. Pura transparente sistema económico diseñado explícitamente para maximizar extracción de valor humanos, son recursos productivos. Cuando recurso ya no es eficiente, económicamente se releva, reemplaza con recurso más eficiente. Jóvenes trabajan más horas por menos dinero, se enferman menos frecuentemente, cuestan menos en seguros médicos, tienen más años productivos por delante. Matemática fría, pero perfectamente clara. Manuel escribió reflexión larga, brutalmente honesta, en blog anónimo. Tituló Directamente sin filtro. A los 50, el sistema ya no te necesita. Texto explicaba meticulosamente con datos duros fríos. Después de 50 años, probabilidad estadística de conseguir empleo profesional equivalente cae 87%. Salario promedio de recontratados baja 62%. Duración promedio de búsqueda aumenta 300%. No porque 50 años sean incapaces técnicamente, sino porque el sistema los clasifica algorítmicamente como prescindibles, costos percibidos altos, beneficios percibidos bajos, riesgo médico alto, falta de años productivos restantes suficientes. Texto continuaba, analíticamente, esto no es accidente histórico, es diseño intencional estructural. Sistema capitalista necesita grupo permanente de trabajadores disponibles, desempleados que presionan salarios constantemente a la baja, amenazando crediblemente a empleados actuales. Mayo Res de 50 son parte funcional de ese grupo. Prescindibles pero útiles socialmente para presionar a trabajadores de 40, trabaja duro o terminarás excluido como ellos. Sistema también necesita consumidores endeudados permanentemente. Mayo Res sin ingresos no consumen significativamente, no importan económicamente. Entonces, se vuelven socialmente invisibles, sistemáticamente. Post se viralizó rápidamente, compartido 50.000 veces en primera semana. Comentarios brutalmente honestos, validando. Hombre de 53 años escribió, exactamente correcto, trabajé 30 años leales en Pemex. Despedido, nadie absolutamente me contrata, mi experiencia no vale nada para sistema. Mujer de 48 escribió, pensé que era solo yo, fracasando. Ahora entiendo claramente, es sistema completo, nos desecha cuando ya no servimos económicamente. Manuel empezó a recibir mensajes privados, cientos inicialmente, después miles personas compartiendo historias, devastadoramente idénticas. Patrón clarísimo, sistema descarta masivamente a Mayo Res, no individualmente, sino estructuralmente. Decidió investigar más profundo, sistemáticamente. Entrevistó personalmente a 50 personas de 45 a 60 años desempleadas, historias devastadoramente similares, repetidas. Profesionistas experimentados rechazados, sistemáticamente trabajando en empleos degradantes, viviendo con ahorros que se evaporaban, sintiéndose completamente invisibles socialmente. Manuel organizó grupo de apoyo presencial. Se reunieron mensualmente en biblioteca pública, 30 personas. Primer mes 80, segundo mes 120, tercer mes. No era terapia de autoayuda motivacional falsa. Era espacio seguro para compartir. Verdad brutal, validar experiencias traumáticas, discutir estrategias concretas de supervivencia. Alguien sugirió, debemos organizarnos colectivamente, demandar cambios legislativos. Manuel respondió realista, sistema no cambiará porque no le conviene económicamente. Necesita descartarnos. Debemos construir alternativas económicas fuera de sistema. Grupo creó cooperativa formal de trabajo. Profesionistas Mayo Res descartados ofreciendo servicios consultivos a pequeñas empresas que no podían pagar, consultoras corporativas caras. Contador experimentado de 55,
Hacía contabilidad completa por 3.000 mensuales. Ingeniero de 52, diseñaba procesos industriales por 5.000. Administradora de 48, manejaba nóminas por 4.000. Precios accesibles para negocios pequeños. Ingresos modestos pero dignos para profesionistas descartados sistemáticamente. Cooperativa creció orgánicamente 25 miembros primer año, 70 segundo año, 120 tercer año. No competían con corporativos grandes. Servían nicho olvidado a micro y pequeñas empresas ignoradas por sistema formal. Manuel coordinaba voluntariamente. No cobraba comisión extractiva, solo tarifa plana de 1.000 pesos mensuales para gastos administrativos mínimos. Modelo solidario cooperativo, no extractivo. A los 52 años, Manuel ganaba entre 8 y 12.000 pesos mensuales con consultorías ocasionales. Combinado con renta de cuarto que subarrendaba en departamento, sumaba 15.000 totales. Suficiente para vivir austeramente pero dignamente. No era éxito, según estándares sistémicos convencionales, pero era supervivencia digna fuera de sistema que lo descartó brutalmente. Escribió el libro brutalmente analítico Descartables, como el sistema capitalista usa y desecha a trabajadores. Mayores texto no motivacional, sino rigurosamente analítico, explicaba con datos duros, economía política de descarte, por qué sistema prefiere estructuralmente jóvenes, como algoritmos, discriminan sistemáticamente. ¿Qué hacer concretamente cuando sistema te desecha? Vendió 20.000 copias digitales a 100 pesos. 2 millones en ventas totales, donó generosamente, mitad completa, a cooperativa. Usó resto para fondo de emergencia colectivo, para miembros. Libro llegó a académicos serios, sociólogos, críticos, economistas heterodoxos. Manuel fue invitado a dar charlas en universidades públicas. Explicaba sin filtro académico. Sistema capitalista moderno maximiza extracción de valor humano. Trabajadores de 20 a 45 producen más valor de lo que cuestan en salarios. Esa diferencia es ganancia pura para dueños capitalistas. Después de 50 producen menos y cuestan más en salud. Entonces sistema los desecha brutalmente. Reemplaza con jóvenes, ciclo continúa indefinidamente. Estudiantes preguntaban preocupados, ¿qué hacemos entonces concretamente? Manuel respondía directo sin ilusiones. Mientras son jóvenes, sistema los necesita económicamente. Usen eso estratégicamente. Desarrollen habilidades transferibles. Ahorren agresivamente. Construyan redes de apoyo mutuo no transaccionales. Prepárense inevitable para ser descartados porque llegará sin falta. Sistema no es reformable internamente. Es estructuralmente diseñado para descartar. Alternativa realista es construir economías paralelas solidarias fuera de lógica capitalista extractiva. A los 55 años, Manuel coordinaba Red Nacional de Cooperativas en 5 estados, 200 profesionistas mayores descartados, trabajando solidariamente, no ricos, pero sobreviviendo dignamente, más importante existencialmente. Visibles entre ellos, valorados por habilidades reales, no por edad, comunidad alternativa donde descarte sistémico no operaba. Manuel fue entrevistado en documental sobre discriminación por edad. Explicó calmado, analíticamente. No es paranoia individual. Es diseño estructural. Sistema capitalista necesita descartar para mantener presión sobre trabajadores activos. Si ves que mayores son descartados, trabajas más duro por menos para evitar ser descartado tú. Esa presión beneficia directamente a dueños, salarios bajan, productividad aumenta, ganancias crecen, pero costos humanos son vidas destruidas, dignidad robada. Experiencia desperdiciada. Entrevistador preguntó, suena muy oscuro, ¿no hay esperanza real? Manuel respondió matizado, hay esperanza, pero no dentro de sistema. Sistema no cambiará estructuralmente. Esperanza está en construir alternativas concretas, economías solidarias, cooperativas de trabajo, comunidades de apoyo mutuo, espacios donde lógica no sea maximizar ganancias, sino vivir dignamente, pequeños pero reales. A los 58 años, Manuel vivía modestamente, departamento pequeño, limpio, comida simple, nutritiva, sin lujos innecesarios. Ganaba 18.000 mensuales, coordinando cooperativas. Suficiente relación con hijos, mejoró gradualmente. Diego entendió gradualmente que sistema es estructuralmente brutal.
Fernanda también visitaban más frecuentemente, conversaciones profundas sobre realidad sistémica a nueva generación, entendiendo que no es culpa individual, sino diseño estructural. Manuel escribió artículo final viral. Sistema te clasifica algorítmicamente por valor económico generado cuando joven y productivo eres socialmente. Visible, importante, merecedor cuando mayo eres y menos productivo eres invisible, descartable, innecesario. Esa clasificación determina absolutamente todo, desde atención médica hasta oportunidades laborales. No es trato individual, sino categorización sistémica. Entender eso libera de culpa personal. Te permite ver estructura claramente y viéndola. Puedes resistirla construyendo alternativas. A los 60 años cumplidos, 2034, Manuel coordinaba Red Nacional de Cooperativas 1000 profesionistas, mayores descartados, trabajando solidariamente. Modelo alternativo pequeño pero funcional. Sistema seguía descartando masivamente, pero había espacios crecientes de resistencia, economías paralelas, donde experiencia se valoraba genuinamente. Edad no era sentencia automática. Manuel reflexionó en entrevista final: a los 50, descubrí que Sistema ya no me necesitaba económicamente. Fue revelación devastadora, pero paradójicamente liberadora. Devastadora porque duele profundamente ser descartado después de dar 30 años productivos. Liberadora porque entender diseño sistémico quita culpa personal. No fracasé individualmente, fui descartado estructuralmente. Esa comprensión me permitió dejar de buscar validación sistémica y construir alternativas solidarias. Mensaje final fue brutal y honesto. Si tienes más de 45, prepárate inevitable. Sistema te descartará eventual, no importa cuán leal seas, cuán duro trabajes, cuánta experiencia acumules. Cuando cálculo económico determine que joven cuesta menos y produce similar, serás reemplazado. No tomes personal, es lógica sistémica. Pero prepárate, ahorra, construye habilidades independientes, crea redes solidarias. Cuando llegue descarte, no estarás solo, tendrás alternativas concretas. A los 50 descubres brutal que Sistema ya no te necesita. Clasificación invisible, pero brutalmente real. Descartable, obsoleto, innecesario. Verdad que nadie dice oficialmente, pero todos experimentan. No es paranoia, no es victimización. Es diseño intencional. Sistema capitalista que maximiza extracción de valor humano y desecha cuando valor disminuye. Entender eso no es deprimente, es clarificador, porque solo viendo sistema puedes resistirlo. Construyendo espacios donde humanos valgan por ser humanos, no por valor económico generado. Economías solidarias pequeñas pero reales, donde descarte sistémico no opere. Resistencia concreta, no retórica vacía.